Hola, continuamos con el segmento número 3 y vamos a seguir con el tema de sobrepoblación. Sobrepoblación es un término que se ha acuñado últimamente. Eh, Hace poco se llegó al habitante 7.000 millones en el planeta Tierra. Se celebró, se dijo que había nacido en la India, se le dio una beca de estudio a la niña de por vida, etcétera, etcétera. Pero más que celebrar este hecho es algo que nos debe preocupar. Como lo dijo Celia Cruz algún día en una de sus canciones, no hay cama para tanta gente. ¿Qué implica que en este momento en el planeta Tierra hayan más de 7.000 millones de personas? Son 7.000 millones de personas que están necesitando agua potable, que están necesitando alimento. Además que, como lo vamos a ver más adelante, y uno de los problemas ambientales gravísimos es el consumismo. Están generando o están pidiendo una generación de perdón, están necesitando que se degraden o se utilicen más recursos naturales para la elaboración de estos implementos o estos elementos o estos servicios que el consumismo los hace comprar. Si miramos la diapositiva podemos ver un tren en la India. Este tren es bastante interesante y nos muestra gráficamente cómo en la India se puede vivir el proceso de sobrepoblación. Aquí tenemos una piscina pública en la China. No es un fotomontaje, no es donde está Javier, sino realmente aquí hay 6 piscinas públicas, sino que aquí hay una, aquí hay otra, pero hay tanta gente que realmente no se alcanza a divisar bien. Esta foto es de la Ciudad de México. Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo. Antes esto eran cerros llenos de un bosque natural, pero obviamente estos cerros han sido talados, han sido deforestados y se han construido viviendas. Esto es un edificio en Shanghái, es uno de los complejos habitacionales más grandes del mundo. Pero uno llegaría a pensar, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa que existan tantas personas o vivan tantas personas? Todas estas personas generan residuos todos los días, utilizan agua todos los días, van al baño todos los días, generando una contaminación inmensa todos los días. Antes el planeta Tierra podía resistir esta contaminación y el planeta Tierra tenía procesos naturales que descontaminaban estos agentes que eran arrojados por el hombre. Pero en este momento, al existir tantos habitantes y generar todos los días estos agentes contaminantes, el planeta Tierra ya no tiene como, por sus procesos naturales, degradar o descontaminar estos agentes. Algunos hechos y cifras interesantes. China hoy en día es el país con más habitantes en el mundo, con una población alrededor de 1.343, perdóname, eso es 1.343.239.923 habitantes. O sea, hay muchísimos chinos. 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer, según la FAO. Repito esa cifra. 842 millones de personas no tienen nada que comer, según la FAO. La sobrepoblación genera otro problema gravísimo que es la pobreza, ¿no? En el mundo se mueren personas de hambre todos los días, a toda hora. Realmente esta pobreza también es por un proceso que se ha venido desarrollando en el planeta Tierra, que es una inadecuada disposición o una inadecuada distribución de los recursos. Hay personas que tienen unas riquezas muy grandes y hay personas que no tienen nada. Más del 30% de la población del mundo viven con $2 o subsisten mejor con $2 al día. $2 son 4.000 pesos. Entonces imaginemos 4.000 pesos. ¿Qué puede hacer una persona con eso? Realmente subsistir.
La desnutrición contribuye con la muerte de 2.6 millones de niños menores de 5 años. Entonces, si recordamos, antes habíamos hablado de todos los niños que mueren por enfermedades asociadas a la contaminación del agua. Si le sumamos esta cifra que también es escandalosa, 2.6 millones de niños al año por malnutrición o por desnutrición o por no tener que comer, nuestros niños se están muriendo en todas partes del mundo. Aquí podemos ver una gráfica en la que vemos cómo se ha incrementado el proceso ¿me regalas la gráfica, por favor? El proceso de nacimientos en el mundo. En los últimos 50 años se estalló el nivel de reproducción de la especie humana. En este momento se dice que si llegaran a la vida otra vez todos los muertos de todas las eras, de toda la historia de la humanidad, no alcanzarían a vivir o a estar más personas que las que se encuentran en este momento vivas. En este momento hay más personas vivas que en toda la historia de la humanidad. Esto nos debe poner a pensar. Sobre todo, miren los esfuerzos que ha hecho China, por ejemplo, para tratar de controlar esta tasa de natalidad tan inmensa que tenemos en el mundo. En los últimos 10 años se ha disparado a nivel mundial la tasa de natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños en todas partes del mundo están naciendo más rápido. Y estos niños van a ser los que van a generar un consumo más grande de recursos naturales a nivel mundial. Se dice por estadísticas que ya el ser humano en los últimos 40 años se ha aprovechado o ha acabado 3/4 partes de los recursos naturales del planeta. Si seguimos a este nivel, muy posiblemente se acaben muy rápido. Si en 50 años se acabaron 3/4 partes del planeta, pues no nos quedan más de 100 años de recursos naturales. Llegamos a un problema gravísimo que es la escasez del agua. La escasez del agua afecta ya a todos los continentes en todas partes del planeta. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población del mundo, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones aproximadamente se aproximan a esta situación. ¿Qué es una crisis del agua? Son regiones en el mundo que han utilizado tanto o se han aprovechado tanto de esta agua que no tienen en este momento de dónde sacarla. Recordemos hace muchos años, en los años 80, Etiopía vivió una de las crisis más grandes que se ha presentado a nivel mundial sobre desabastecimiento de agua, que ocasionó una hambruna grandísima que tuvieron que todos los países del mundo intervenir para ayudar con esta crisis. Pero en este momento, en gran parte del globo terráqueo, en pequeños sectores, se está ocasionando esta misma crisis del agua. En la diapositiva podemos ver cómo en un país de África están tratando, en un pocito que hicieron, de sacar agua para su consumo. Es increíble y nosotros cuando vivimos en las ciudades no pensamos o no nos cabe en la cabeza que hay personas que no tienen el agua como nosotros. Para nosotros el agua es muy fácil, simplemente tenemos que abrir la llave y ahí aparece mágicamente. O vamos al supermercado y compramos una botella de agua cuando tenemos sed. Pero en muchas partes del mundo y en más de las que pensamos, las personas tienen que caminar varios kilómetros para llegar a un nacimiento de agua para su consumo. En esta diapositiva podemos ver, esto es una niña en un país de la India en donde tiene que caminar varios kilómetros para llenar estas vasijas para su agua, para su utilización de agua. Obviamente no es potable, esto es un charquito, pero al no tener más
de dónde tomar agua, la gente utiliza esto. Por eso es que se mueren tantas personas en el mundo por problemas de agua. En la siguiente diapositiva podemos ver, esto fue un invento supuestamente grandísimo de la ONU, que repartió estos tubitos en el África que tienen un pequeño filtro para que las personas puedan tomar agua de estos charcos. Realmente son charcos. Imaginémonos nosotros un charco que ha sido generado en la lluvia y que no tengamos más agua que tomar sino de este charco. Entonces, en un acto de generosidad grandísima, repartieron o regalaron algunos tubitos de estos para que estos indígenas del África puedan tomar agua. Nos pone a pensar un poco, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver cómo un niño que se moría de sed recibe un poquito de agua. En la siguiente podemos ver algo que nos atañe a todos, y es cómo grandes conglomerados han utilizado o se han beneficiado mejor de esta crisis que se está cerniendo sobre el planeta Tierra. Grandes conglomerados han comprado grandes extensiones de tierra supuestamente para preservar estos nacimientos de agua. Esto pasa en todas partes del mundo, pero se piensa que lo que quieren es aprovecharse económicamente de esta crisis del agua. Hace algunos años uno pensaría y se reiría si alguna vez se llegara a pensar que una botella de agua iba a ser más cara que una cerveza. En este momento lo podemos vivir. En este momento es más cara una botella de agua que una cerveza. Y lo peor es que lo pagamos. ¿Por qué? Porque se nos metió en el inconsciente colectivo que el agua que sale del grifo es mala. Entonces nosotros no podemos tomar agua del grifo porque es mala, pero sí podemos tomar agua que nos venden embotellada porque esa sí es buena. ¿Qué ha hecho esto? Que la gente en todo el mundo pague por algo que ya nos llega a nosotros en nuestro servicio público. A diferencia de las personas que no tienen agua potable en su casa, pero realmente para nosotros sí es un desperdicio grandísimo tanto de dinero como de recursos, porque inmediatamente se toma el agua, la botellita de agua, se genera el desperdicio en plástico. Los únicos que se benefician son las grandes corporaciones que se enriquecen con esta compra de agua. ¿Por qué se empezó a vender el agua en botella? Estas grandes corporaciones en algún momento llegaron y dijeron o pensaron, en algún momento la población del mundo se va a dar cuenta que nosotros les vendemos gaseosa y la gaseosa es mala, es supremamente nociva por la cantidad de químicos que tiene, ¿cierto? Entonces se inventaron vender el agua para tratar de sopesar esa disminución de ventas que en algún momento se iba a perseguir. Como les dije anteriormente, en el mundo se pensaba que el planeta Tierra es un planeta lleno de agua y en realidad es cierto, pero solo de ese 100% de agua que existe en el planeta Tierra, solo un 1% es potable, no, es dulce. El 90% es agua salada. Sí se puede retirarle la sal al agua del mar para poder utilizarla, pero es un proceso supremamente costoso. Muy pocos países tienen el dinero suficiente para colocar las plantas desalinizadoras para utilizar el agua del mar como agua potable. Entonces realmente es un problema gravísimo que debemos enfrentar toda la raza humana. En esta gráfica podemos ver cómo está repartida el agua en el mundo. Como les decía, solo un 1% es agua dulce. El resto es agua salada. Aquí podemos ver también que el 69%, casi el 70% del agua está congelada en los polos. Entonces es muy difícil utilizar esta agua. Casi no se puede ni siquiera pensar en la utilización de esta agua.
y a esto le podemos sumar que el calentamiento global está derritiendo en gran escala esta agua que se encuentra congelada en los polos. Casi el 1%, solo el 1% se encuentra en la superficie. El 30% restante se encuentra en pozos subterráneos. Y estos pozos subterráneos son las aguas profundas que son utilizadas principalmente por las industrias. Las industrias toman o hacen pozos subterráneos para sus procesos de elaboración de diferentes productos. Casi toda el agua que se vende embotellada en el mundo es utilizada o es mejor explotada de estas fuentes subterráneas. Simplemente se hace un proceso de filtrado y se vende. Entonces podemos ver que realmente por eso en el mundo es tan fácil que exista una escasez de agua, porque solo tenemos un 1% de todo el agua que existe en el planeta Tierra para su utilización. Llegamos a un problema ambiental que a veces no lo identificamos fácilmente como un problema ambiental: el consumismo. El consumismo es la necesidad que nos inyectan de alguna forma los medios de comunicación a través de campañas para la adquisición de bienes o servicios que realmente no podríamos llegar a necesitar, pero que en ese afán de sentirnos aceptados o en ese afán de estar con la moda o en ese afán de sentir que estamos apoyando este sistema, los adquirimos. Es interesante como en la presentación, en la diapositiva podemos ver ya los niños nacen con una marca preestablecida, ¿no? Es chistoso, pero el culto a las marcas o el mercadeo ya ha hecho que nosotros adoremos a algunas marcas. Entonces se puede evidenciar en esta diapositiva cómo los niños ya nacen con marcas. Realmente debíamos definir qué es necesidad, qué necesitamos realmente para tener una calidad de vida. Deberíamos pensar qué es calidad de vida y asimismo pues empezar a actuar conscientemente sobre esto. El problema no es adquirir bienes, el problema no es que nosotros necesitemos bienes, el problema es cuando nos obsesionamos por estos bienes, cuando idealizamos a estas marcas. En el pasado, como lo vemos en esta diapositiva, el pasado estábamos esclavos de algunas personas estaban esclavas. En este momento todos estamos esclavos. Navidad es uno de los hechos más grandes del consumismo. Entonces, esto nunca lo vemos, pero realmente este es el sentido de Navidad en muchas partes del mundo. Quiero que gastes mucho, mucho, mucho para probar que amas a tu familia. Realmente necesitamos ¿qué para tener una calidad de vida? Trabajar, comer, comprar, consumir y luego morir. Este gran consumo afecta a la naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los bienes e insumos son producto de recursos naturales. Estos llegan a una empresa, tienen un gasto de energía, un gasto de materiales, genera un impacto ambiental tanto en la producción o en la elaboración de materias primas como en la transformación de la industria, y esto genera una contaminación grandísima en todos los procesos, tanto en la elaboración como en la extracción como en la disposición. Y esto altera el cambio climático, genera una gran contaminación, genera un agotamiento de los recursos naturales y ocasiona todos los problemas que hemos visto anteriormente. Es así como nos hemos dado cuenta de algunos problemas ambientales a nivel mundial y todo lo que impacta el hombre en el medio ambiente. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.